Bueno, al fin llegaron las tan ansiadas respuestas de los casos clínicos de enfermedad hemolítica feto-neonatal. Antes que nada les explico por qué no les subí antes las respuestas. El tema es el siguiente: la mayoría de los alumnos, por experiencia de los años que ya tengo de ayudante, aunque no sean muchos, son como 3 y pico, la mayoría de los alumnos no resuelven los casos cuando ven el tema, sino que los resuelven recién cuando estudian para el parcial y se ponen a resolver los casos clínicos a último momento. Entonces, como mi idea es que aprendan, la idea es que traten de resolver los casos clínicos solos, sin tener una ayuda ni una guía al lado, ¿sí? Pensando, ahí aplicando el conocimiento teórico. Por eso es que, a pesar de que hay varios alumnos que me pidieron varias veces las respuestas, lo dejé para último momento, ¿sí? Lo pueden ir chequeando y mañana en la clase de repaso los vemos, ¿sí? Hay algunas aclaraciones que ya me preguntaron en la clase anterior. Este es el caso 1 que estaba resuelto en el panel, ¿sí? En la clase, digamos. Estaba resuelto en una paciente femenina, 35 semanas de embarazo, cuarta gesta, y se había transfundido en el año 2000. Bueno, ahí tenemos que esta paciente era A negativo, R', DAI positivo. Recuerden cómo hicimos el descarte, ¿sí? Con los viales en que la prueba cruzada me da negativo, yo hago el descarte con aquellos viales en que el antígeno está presente, ¿sí? Hago la diferencia entre descarte por homocigota o por heterocigota de los distintos antígenos, ¿sí? Una vez que, recuerden que yo lo descarto renglón por renglón, pero ustedes lo pueden descartar acá arriba directamente o manejarse de la manera que les quede más cómodo y más prolijo a ustedes, ¿sí? Una vez que hago todo el descarte renglón por renglón, recién ahí descarto acá arriba y ahí me fijo las especificidades que no fueron excluidas, que en este caso la única es el anti-D. Todas las demás fueron excluidas por homocigota, excepto la especificidad anti-D grande y anti-cal. Las células adicionales que aplicamos, este caso estaba resuelto igual, pero lo repasamos, ¿sí? Las células adicionales que aplicamos son para aquellas especificidades que no descartamos, que en este caso era solo el anti-D, ¿sí? Y para aquellas en que descartamos por heterocigota, agregamos células homocigotas. Recuerden que el KEL la mayoría de las veces lo van a descartar solo por heterocigota, ¿sí? Porque es muy difícil obtener una célula KEL homocigota. Y yo se las agrego igual, pero por una cuestión de aplicar la teoría, pero va a ser muy difícil, ¿sí? Si no podemos agregar 2 o 3 células que el heterocigota para confirmar, ¿sí? Yo acá no les había puesto el resultado en la prueba cruzada, así que solo vamos a suponer en todos los casos que el anticuerpo que tengo es solamente el que no pude excluir la especificidad. Tenían que realizar una TIU para cada panel resuelto, así que vamos con eso. Lo que necesitamos corregir con la TIU es la anemia fetal, así que lo único que vamos a transfundir es glóbulos rojos para la TIU, ¿sí? TIU, anemia, glóbulos rojos. Y las características son para todas las TIU las mismas, son glóbulos rojos frescos, irradiados, ¿sí? Hasta 24 horas máximo de irradiación. La irradiación sepa que hace liberar al medio extracelular potasio y el potasio le hace mal al feto en grandes cantidades, así que desde el momento de la irradiación máximo 24 horas, ¿sí? Que sean frescos, creo que ya lo dije recién, que sean leucorreducidos, leucodepletados, filtrados, y la idea es que sean filtrados en el momento de la extracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos sacar es el glóbulo blanco entero. Si nosotros filtramos a los 3-4 días, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco ya se rompió y liberó al medio extracelular, por ejemplo, citoquinas, que eso el filtro no las saca, ¿sí? Por eso es que tienen que ser leucorreducidos cercano al momento de la extracción. Siempre son glóbulos rojos grupo 0, ¿sí? No se le pasa otro grupo ABO al feto, solo 0. Y el RH tiene que ser compatible con el RH materno. En este caso es RH negativo, ¿sí? Porque la mamá es RH negativo, y puede ser RR, R'R o R'R', ¿sí? El que más fácil vamos a conseguir es el RR. En este caso así porque la mamá era R. Vamos con el segundo caso, es una paciente femenina, 18 semanas de embarazo, tercera gesta, un parto, un aborto sin transfusiones.
La paciente es 0 positivo, R1 receta, DAI positivo. ¿Se acuerdan que en este caso, trabajando en medio antiglobulínico nada más, o sea, trabajando en soporte de gel, en tarjeta, ningún vial nos daba negativo, solamente el autocontrol, así que sabíamos que tiene a los anticuerpos, o sea, más de uno, sospechamos. Cambiamos los medios de reacción a lectura inmediata, 37 y CUMS, ¿sí? Para abrir un poco el panorama. Y teníamos positividad en lectura inmediata y en CUMS con distintos patrones, ¿sí? Con distintas claves. Por ende, pasábamos a hacer un descarte para cada medio de reacción. Si hacemos el descarte para lectura inmediata con los viales que están pintados así de amarillo, ¿sí? Me quedan descartados por homocigotas casi todas las especificidades menos anti-KID B, y me quedan sin excluir anti-KEL y anti-M, ¿sí? Si hacemos el descarte en medio antiglobulínico con los viales que están pintados en amarillos también, ¿sí? Vamos a ver que terminamos excluyendo casi todas las especificidades por homocigota, el anti-N y el anti-KEL por heterocigota, el anti-DAFI también, perdón, anti-KEL, anti-DAFI y anti-N por heterocigota, y me queda sin excluir el anti-Lewis A y el anti-C chico. Acá tenemos las células adicionales, fíjense, estas tres primeras son para confirmar o descartar especificidades en lectura inmediata. Sepan que los anticuerpos generalmente el anti-KEL es de tipo IgG, así que no haría falta confirmarlo con células adicionales, pero para aplicar bien la teoría lo vamos a hacer igual. En la práctica, digamos, no es necesario por ahí confirmarlo tanto, pero bueno. Por teoría deberíamos usar una célula adicional para cada especificidad que no descarte, así que bueno, eso vamos a hacer. Acá tenemos el anti-KEL, que generalmente es de tipo IgG, pero no importa. El anti-M, que no estaba descartado, fíjense que es en homocigota. Y el anti-KID B, que estaba descartado solo por heterocigota, así que busco una célula KID B positivo homocigota para hacer el descarte, ¿sí? Y acá tenemos las células que utilicé para hacer el descarte por el medio antiglobulínico. Fíjense que este último renglón está pintado en verde porque me lo había olvidado. Una chica en la clase pasada me preguntó, en la clase de repaso, y sí, me lo había salteado, ¿sí? Pero tengo que usar una célula para confirmar si está o no el anti-KEL, ¿sí? Fíjense que tengo un antígeno positivo y todos los demás negativos. Un antígeno positivo, todos los demás negativos. Un antígeno positivo, todos los demás negativos, un antígeno positivo, todos los demás negativos. Y fíjense que el que está positivo siempre está en estado homocigota, ¿sí? El Lewis no tiene estado homocigota heterocigota porque no tiene alelo. Para realizar la TIU, eso recuerden que ya estaba resuelto el caso, ¿sí? Lo único diferencia es que le agregué la célula adicional para KEL porque me la había olvidado. Para realizar la TIU, las características de los glóbulos rojos son las mismas, ¿sí? Irradiados, leucorreducidos, fresco, bla, bla, bla. Y grupo ABO 0, siempre grupo ABO 0. En este caso la mama era RH positivo, ¿sí? Y no tiene un anti-D, así que le vamos a pasar glóbulos rojos 0 positivo, ¿sí? Y lo que me tengo que fijar que son los antígenos M y C chico negativos, ¿sí? Por más que el anti-M no pasa placenta, yo tengo que utilizar glóbulos rojos que sean antígeno M negativos, porque si no, cuando haga la prueba cruzada de compatibilidad, me va a dar positiva, ¿sí? Yo no voy a saber si es por el anti-M o si es por otra cosa. Entonces yo lo que tengo que hacer es utilizar siempre los antígenos diana del anticuerpo materno negativos, ¿sí? El anti-C chico, sobre todo, pasa placenta, así que es muy importante respetar que no tenga ese antígeno, ¿sí? Acá están los paneles que tenían que resolver ustedes, que no tenían las respuestas. Para todos los anticuerpos identificados tenían que responder estas preguntas, se las respondo en general. Lo que puede desencadenar la sensibilización materna es la exposición a unos glóbulos rojos que no sean los propios. ¿Y cuándo puede pasar eso? En un embarazo o con una transfusión o un trasplante, ¿sí? Entonces, cualquier embarazo, haya llegado a término o no, sea parto o sea cesárea,
abortos, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos o médula ósea pueden desencadenar una sensibilización. ¿Cada cuánto deberíamos estudiar a la paciente? Bueno, depende de qué tipo de anticuerpos tenga. Si tiene anticuerpos de tipo IgM, sabemos que no pasan placenta, no van a afectar al feto. Entonces yo no hace falta que le haga un seguimiento seguido, ¿sí? Valga la redundancia. Si es un anticuerpo de tipo IgG, yo debería citarla aunque sea una vez por mes y llegado el tercer trimestre de embarazo cada 15 días. A menos que el título aumente considerablemente antes de llegar al tercer trimestre, ¿sí? Eso depende del paciente. Si empieza a aumentar considerablemente la titulación, la voy a tener que citar antes, ¿sí? ¿Cuánto es un aumento significativo? Más de 2 diluciones o más de 10 puntos de score, ¿sí? ¿Qué estudios debemos repetir? Bueno, siempre todos los estudios inmunometológicos que le realizamos a la paciente. ABO, RH, fenotipo, genotipo y detección de anticuerpos, identificación y titulación. En paralelo con la titulación con el suero anterior, que debemos tenerlo guardado, ¿sí? Si no tenemos guardado el suero anterior, no vamos a poder hacer una comparación. Y la idea es que siempre lo titule el mismo técnico con la misma técnica, justamente. Porque no es lo mismo que venga hoy, yo la estudio en tubo porque no tengo tarjetas, viene el mes que viene y la estudia mi compañera con tarjeta, ¿sí? Entonces la titulación depende del medio en el que trabajemos, puede cambiar, por eso es que siempre hay que hacer en paralelo en el momento el estudio del suero actual y del suero anterior. Debo aplicar la gamaglobulina hiperinmune anti-D, la profilaxis a la paciente en semana 28-32, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la aplicación, ¿sí? Que sea RHD negativo, que no esté sensibilizada al D y que esté expuesta o potencialmente expuesta al antígeno D, ¿sí? Potencialmente digo porque si es un aborto nosotros no sabemos el grupo del bebé. En este caso suponemos que son casos clínicos que van a llegar a término, así que una vez que nace el bebé, si es RH positivo, después del parto se le debe aplicar la gamaglobulina. Y si el bebé es RH negativo de U positivo, también se le aplica la gamaglobulina. La profilaxis, ¿sí? ¿Y qué otros estudios debo realizar a esta muestra? Bueno, en este caso, como son solo los paneles, yo tengo que hacer la identificación, tengo que hacer las células adicionales y tengo que hacer la titulación del anticuerpo que descubrí. La titulación también es general para todos. ¿Con qué célula se realiza la titulación? Que tenga el antígeno Diana en estado homocigota. Si es para anti-D, se hace con células R2-R2, que está estudiado que son las células que más expresión del antígeno D tienen. Cuando el antígeno D está en el mismo haplotipo con la letra E grande, ¿sí? ¿Por qué es importante titular el anticuerpo cuando lo descubro? Para tener un valor de comparación para el próximo control, que indicaría un aumento en la titulación, que la paciente está siendo expuesta al antígeno que generó ese anticuerpo. Los puntos críticos son aquellos que nos pueden llegar a causar un resultado erróneo, ¿sí? Un falso negativo, un falso positivo. Eso no les vamos a tomar técnicas, pero bueno. Al final del manual en la parte de técnicas tienen todo, así que lo pueden leer de ahí. ¿Puede el anticuerpo bajar el título para la próxima consulta? ¿En qué caso? Explique por qué. En el caso del embarazo, que es de un mes al otro, un anticuerpo normal no debería bajar en la titulación, ¿sí? Un anticuerpo inmune producido por la paciente. Si es que baja el título es porque es un anticuerpo pasivo, que en el contexto del embarazo, el anticuerpo pasivo que se le administra es la gamaglobulina hiperinmune anti-D profilaxis, ¿sí? Bueno, este era el panel 3. Fíjense que con los viales que tengo pintados en amarillo hice el descarte, tiqui tiqui tiqui. Todos estos para lectura inmediata y lectura en medio antiglobulínico. Teníamos dos, ¿sí? En lectura inmediata descarto casi todas las especificidades por homocigota, menos el antiquel. Acuérdense que yo les dije que esto nos va a pasar casi siempre. Y no descarté la especificidad anti-Lewis, que justo coincide en la clave, ¿sí?
En el medio antiglobulínico me pasa que descarté todas las especificidades por homocigota, menos el antiquel, otra vez, y no descarté la especificidad anti-C grande. Y que fíjense que me coincide la clave, ¿sí? Fíjense también que me da un patrón de reactividad de 4 cruces, menos en el vial 2. Esto se debe al efecto de dosis. Siempre y cuando la C esté en estado homocigota, C grande, me da 4 cruces, y en el vial 2, que está en estado de heterocigota, me da 2 cruces. Las células adicionales que tengo que usar son en distintas lecturas. 1 y 2 de arriba son para confirmar y descartar especificidades de lectura inmediata, ¿sí? Fíjense otra vez que tenemos el antiquel en estado homocigota y el anti-Lewis, ¿sí? El antiquel sepan que es de tipo IgG y que no debería confirmarla, pero para aplicar bien la teoría la vamos a confirmar, ¿sí? Y después acá tenemos la 1 y 2 para confirmar y descartar en lectura antiglobulínica. Tenemos una célula C grande homocigota y una célula Kell homocigota, ¿sí? A esto me refería con que acá no es importante. Si el antiquel es de tipo IgG, lo más importante es confirmarlo o descartarlo en medio antiglobulínico. Y recuerden, otra vez les digo, que no es común encontrar este tipo de células, que el homocigota, ¿sí? Puedo agregar 2 o 3 células que el heterocigota. Y fíjense que siempre tengo uno de los antígenos en estado homocigota y el otro no, ¿sí? Tengo uno de los antígenos y el otro no. Para realizar la TIU para este panel, otra vez utilizamos solamente glóbulos rojos, irradiados leucorreducidos frescos, bla bla bla. Grupo ABO 0, RHD positivo en este caso, porque la paciente era RH positivo. Eso se fijan en el autocontrol abajo, ¿sí? Y pueden ser de genotipo R2R o R2R2, que son los antígenos que tiene esta mamá. Y siempre me tengo que fijar que sean negativos para el antígeno diana del anticuerpo materno, así que van a ser Lewis negativo y C grande negativo, ¿sí? Antígeno Lewis y C negativo. No se dice, que es común, yo lo escuché un montón de veces, que digan negativo para anti-C. No existe esa referencia, esa descripción, ¿sí? Es antígeno, lo que sea, negativo, o que no tenga antígeno tal, ¿sí? No se dice negativo para anti-C, no se dice negativo para anti-Lewis, ¿sí? Digan, el antígeno contra el que va el anticuerpo, negativo, ¿sí? Que no tenga antígeno tal o que sea antígeno C negativo, ¿sí? Se entiende igual si ustedes dicen negativo para anti-C, pero está mal dicho. Acá tenemos el panel 4, fíjense que también teníamos un patrón de positividad en lectura inmediata y en medio antiglobulínico que era distinto, ¿sí? En lectura inmediata descarto con estos viales que tengo acá. Fíjense que acá abajo en el autocontrol yo tengo tipificada a la paciente para algunos antígenos. De acá saqué que la paciente anterior era R2, ¿sí? En este caso es D negativo, RR. Fíjense que en lectura inmediata descarté todas las especificidades por homocigota, menos el M y el Kell, y no descarté el E grande, el KIDB, el Lewis y el P1. En medio antiglobulínico, ¿sí? Descarto con estos viales que pinté en verde. Descarto casi todas las especificidades por homocigota, menos el E grande y el Kell, y no descarté el D, el C y el Lewisa. Para este caso tenemos un montón de células adicionales, ¿sí? Las de arriba, las primeras 6 son para lectura inmediata y las de abajo son para lectura en medio antiglobulínico, ¿sí? Fíjense que en lectura inmediata yo no había descartado varias especificidades, ¿sí? Lewis y P1 son de tipo IgM generalmente y no habían sido descartados, así que estas dos las tengo que confirmar. Y después había descartado el M solamente en estado heterocigota, que el anti-M generalmente es de tipo IgM. Así que estas tres son las primeras que tendría que descartar. Y después no había descartado el anti-E, el anti-Kell y el anti-KIT-B solamente por que son generalmente de tipo IgG, ¿sí? Así que estas las confirmo después.
Las más importantes son descartar siempre primero las que son del tipo de inmunoglobulina que reaccionan en este medio, ¿sí? Las que son tipo IgM en lectura inmediata. Igualmente las otras las aplicamos por teoría. Nunca está de más confirmar. Y después, acá abajo en celeste más clarito, tenemos las que descartamos para el medio antiglobulínico, ¿sí? Acuérdense que no habíamos descartado el anti-D, el anti-C y el anti-Lewis A, ¿sí? Y habíamos descartado por heterocigota el anti-E grande y el anti-Kell. Siempre la célula adicional tiene uno de los antígenos y no los demás. Para realizar una TIU para este paciente, otra vez solamente transfundimos glóbulos rojos para corregir la anemia fetal, siempre grupo ABO 0, en este caso la paciente era RHD negativo, así que vamos a respetarle el RH, y vamos a tener que buscar glóbulos rojos que sean P1 negativo, antígeno D negativo y C negativo, ¿sí? Por más que el anti-P1 sea de tipo IgM y no pase placenta, en la prueba de compatibilidad pretransfusional previo a la TIU, si no me va a dar positivo, si me va a dar incompatible. Entonces tengo que fijarme que estos antígenos no estén presentes en los glóbulos rojos. Lo que tengo que hacer es confirmar si esta paciente tiene un anti-G o un anti-D más C, ¿sí? Pero a los fines prácticos, los transfusionales, lo que tengo que hacer es lo mismo, que no tenga el antígeno D y que no tenga el antígeno C, ¿sí? Vamos con la paciente 5. Tenemos patrón de reactividad en las tres lecturas en este caso, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es el descarte en lectura inmediata. Descartamos la mayoría de las especificidades por homocigota, KIT B, E grande y C grande solo por heterocigota, ¿sí? Y no descartamos anti-D, anti-Kell y anti-M. A 37 grados, ahora les voy a hacer una explicación cuando agarremos las células adicionales, pero hacemos el descarte, ¿sí? Porque tenemos un patrón de reactividad distinto a la lectura inmediata y distinto a la lectura medio antiglobulínico. Descartamos casi todo por homocigota, menos Kell, E grande, C grande, y no descartamos el D. En medio antiglobulínico tenemos otro patrón distinto de reactividad. Fíjense que tenemos algunas reactividades 4 cruces y una de una cruz. Descartamos casi todo por homocigota, menos Kell y E grande, y no descartamos D, C y Lewis. Cuando yo agrego las células adicionales, esto es lo que les iba a aclarar, voy a agregar células adicionales solamente para lectura inmediata y para medio antiglobulínico, si no, no voy a agregar células adicionales en lectura de 37 grados, ¿sí? ¿Por qué? Tengo que confirmar, para lectura inmediata, recuerden que no habíamos descartado el M, el D y el Kell, ¿sí? Así que vamos a agregar esas tres células adicionales. Y para medio antiglobulínico vamos a agregar estas células adicionales que tengan D y no tengan los demás, que tengan C grande, no tengan los demás, que tenga Lewis, no tenga los demás, que tenga E grande, homocigota, no los demás, y que tenga aquel homocigota y no los demás, ¿sí? ¿Por qué no vamos a agregar células adicionales a 37 grados? Porque la clave nos coincide con otro anticuerpo, ¿sí? En este caso la clave coincide con el anti-D. Sepan que las inmunoglobulinas tienen medio óptimo de reacción a 4 grados o en medio antiglobulínico, no tienen medio óptimo de reacción a 37. Cuando es así y nos coincide la clave directamente, obviamente se va a ver mejor en medio antiglobulínico. ¿Cómo lo confirmamos? Con estas células adicionales, ¿sí? Porque en 37, no sé si se acuerdan, si no vuelven para atrás, la clave coincide perfectamente con el D y en medio antiglobulínico con un D más C, ¿sí? Cuando yo agregue estas células adicionales, una que tiene D y no tiene C y una que tiene C y no tiene D, me voy a dar cuenta si tengo un anti-D y tengo también el anti-C, tengo los dos o no tengo ninguno, ¿sí? Para realizar la TIU, obviamente glóbulos rojos, nada más, que sean grupo ABO 0, que sean RHD negativo, en este caso es importante que sean RR, ¿sí? Y que sean antígeno D negativo, C negativo y M negativo,
para que la prueba cruzada pretransfusional me dé negativo, o sea, me dé compatible. Ahora vamos con las exsanguinotransfusiones, ¿sí? Estas dos están tachadas, estas dos de acá, porque son las que ya estaban resueltas cuando le subí la clase inicialmente. Y vamos a resolver las otras, estas 4. Y acá teníamos 5 más para resolver. Estas 5 son de los paneles que resolvimos, ¿sí? Bueno, esta mamá de la número 3, ¿sí? Es B positivo, tiene un antiquel, el bebé es B positivo, PCR positiva, 2 cruces, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este caso para todas las exsanguinos es hacer de cuenta que el bebé es positivo para el antígeno contra el que va a dirigir el anticuerpo materno, ¿sí? Entonces, en este caso tengo el antiquel, bueno, el bebé tiene el antígeno quel. Si tengo un anti-S, el bebé tiene el antígeno S, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta eso, porque yo no se los aclaré si el bebé es o no positivo para ese antígeno. Bueno, en este caso es un recién nacido bajo peso, pesa 1200 gramos, o sea 1,2 kg, y el hematocrito que me piden de la sangre reconstituida es 60%. Siempre tengo que calcular la volemia como el peso en kilos por 100 mililitros, porque en este caso es un bajo peso, un recién nacido bajo peso, o prematuro, lo pueden leer. Calculo el peso en kilos por 100 mililitros kilo y me da 120 mililitros. Sabemos que siempre para realizar un exsanguino debo reemplazar 2 volemias, así que multiplico la volemia por 2 y me da el volumen total a transfundir. Una vez que yo ya calculé el volumen total a transfundir, lo que tengo que pensar es, esta parte la vamos a dejar para el final, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tengo que hacer la cuentita de concentración inicial por volumen inicial, ¿sí? Calculo. La concentración inicial es la concentración que tiene la unidad a transfundir. Como son glóbulos rojos desplasmatizados sin aditivos, el hematocrito es lo más alto posible, ¿sí? Es entre un 80 y un 90%. El volumen de estos glóbulos... otra vez. El volumen de estos glóbulos rojos que tengo que utilizar es lo que tengo que calcular, así que esto va a ser mi incógnita. La concentración final es el hematocrito que me piden para la sangre reconstituida, así que es en este caso 60%, y el volumen final son las 2 volemias que yo tengo que transfundir, ¿sí? Las que tengo que exsanguinar. Entonces va ese valor acá. Entonces, el volumen que yo necesito de glóbulos rojos, ¿cómo se calcula? Por el hematocrito de la sangre reconstituida por las 2 volemias dividido el hematocrito de la unidad inicial. En este caso me da 180 mililitros, ¿sí? Esto es lo que voy a usar de glóbulos rojos. Y para la sangre reconstituida, ¿qué le tengo que agregar? Plasma, ¿sí? En este caso exsanguino siempre se hace glóbulos rojos más plasma, sangre reconstituida. Entonces, ¿cómo calculo qué volumen de plasma agregarle? O sea, al volumen total que tengo que usar de sangre reconstituida, le resto el volumen de glóbulos rojos que necesito usar. Entonces hago el volumen total menos los glóbulos rojos que necesito y me va a dar el volumen de plasma. ¿Sí? De acá saco que necesito 180 mililitros de glóbulos rojos y 60 mililitros de plasma. ¿Sí? ¿Qué grupo y factor tiene que ser los glóbulos rojos? ¿Sí? Tienen que ser compatibles con el suero materno y con el grupo ABO del bebé, ¿sí? Entonces, como en este caso la mamá es B y el bebé es B, le puedo pasar glóbulos rojos B directamente. La otra opción sería pasarle glóbulos rojos 0, ¿sí? El día del examen yo quiero que me respondan B, ¿sí? Vamos a hacer un uso racional de los recursos que tenemos. Entonces, en caso que, como en este caso, yo le puedo pasar glóbulos rojos B, no voy a gastar glóbulos rojos 0 en este paciente, ¿sí? Entonces, le voy a pasar glóbulos rojos B porque son isogrupo con el bebé y son compatibles con el plasma materno. RH positivo porque el bebé es RH positivo y la mamá no tiene anti-D, ¿sí? Y el plasma que le voy a pasar tiene que ser compatible con los glóbulos rojos transfundidos y con los glóbulos rojos del bebé. Si el bebé es B positivo,
los glóbulos rojos que le voy a pasar son B, porque estamos hablando del agua nada más. Si el bebé es B, los glóbulos rojos que le voy a pasar, el plasma que le voy a pasar también va a ser B, ¿sí? Aclaración muy importante, el plasma no se le aclara el factor RH porque el factor RH se asigna fijándome si yo tengo o no tengo el antígeno D. En el plasma no tengo antígenos, así que el plasma no tiene factor RH. Por ahí el que hizo prácticas se mezcla un poco porque vos cuando agarrás la bolsita de plasma dice A positivo, B positivo, cero negativo. Pero eso lo dice ¿por qué? Porque cuando yo extraigo sangre del donante, ni bien la extraigo, lo tengo que agrupar y yo agrupo la bolsa y le pongo a las 3 o 4 bolsitas o 2, depende del tipo de extracción que haga, le pongo el grupo y factor a todas, pero el plasma no tiene factor, ¿sí? Después si puedo les subo unas fotos de cómo se ve las bolsas, ¿sí? Para que sepan de el que no hizo prácticas, para que vea de lo que les estoy hablando. Acá tenemos, bueno, me fui por las ramas. Entonces uso glóbulos rojos B, plasma B, ¿sí? Las cantidades lo mismo, la concentración inicial es la concentración de la bolsa que voy a usar. El volumen es lo que yo quiero saber cuántos rojos voy a usar. La concentración final es el hematocrito que me pide en la sangre reconstituida y el volumen final son las 2 volemias, ¿sí? Hago la cuenta, sangre reconstituida por 2 volemias dividido el hematocrito inicial me da los glóbulos rojos y el volumen de las 2 volemias, que es el total, menos los glóbulos rojos, me va a dar el volumen de plasma, ¿sí? En este caso, como la mamá tiene un anticuerpo irregular, lo que me tengo que fijar es que la mamá tiene un antiquel, estos glóbulos rojos, aparte de B positivo, tienen que ser quel negativo, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en el eluido? El antiquel, ¿sí? ¿Por qué? En el anterior no sé si se los dije. Es el anticuerpo que tengo y el antígeno está presente, ¿sí? En el bebé. Vamos con la otra mamá, ¿sí? Esta es una mamá A negativo, perdón, tiene un anti-E grande, el bebé es AB positivo, PCB positiva, recién nacido a término, 2 kilos 250 y hematocrito 50% de la sangre reconstituida. Como es un recién nacido a término, la volemia se calcula con 85 mililitros kilos, ¿sí? Las exsanguinas las voy a hacer con 2 volemias. Y otra vez, la concentración inicial es el hematocrito de la bolsa, el volumen es lo que tengo que calcular de cuántos glóbulos rojos voy a usar. La concentración final es la concentración de la sangre reconstituida, o sea, el hematocrito. Y el volumen final son las 2 volemias que tengo que exsanguinar. Entonces hago la cuenta, tengo 238 de glóbulos. Hago las 2 volemias menos el volumen de glóbulos rojos, me va a dar el volumen de plasma a utilizar, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en el eluido? El anticuerpo materno, ¿sí? Que en este caso tiene un anti-E, y en este caso yo tengo una diferencia ABO entre mamá y bebé, ¿sí? Tengo una incompatibilidad ABO. La mamá es A, en su plasma va a tener anti-B, y el bebé tiene el antígeno B. Entonces cuando haga el eluido voy a encontrar, más allá del anticuerpo irregular, voy a encontrar la fracción IgG de los anticuerpos anti-ABO de la mamá. En este caso anti-B porque ella es anti-A. Ella es A, ¿sí? El grupo A tiene anti-B. ¿De qué grupo y factor van a ser los glóbulos rojos? Como el bebé es AB, ¿sí? Tiene que ser compatible con el plasma materno y con el feto, ¿sí? Le voy a posar glóbulos rojos A, ¿sí? No AB porque la mamá tiene el anti-B, ¿sí? En circulación. Solamente glóbulos rojos A. La otra opción que le puedo pasar es glóbulos rojos 0, pero volviendo a lo anterior, uso racional de los componentes que tengo. Entonces yo el día del examen quiero que me pongan A, no 0, ¿sí? Si me ponen las dos opciones, está bien, pero siempre pongan primero la que es un mejor uso de los componentes que tengo en el banco, ¿sí? No me pongan 0 negativo plasma B para todos porque me muero. Tanta explicación para que después me pongan eso. Obviamente es compatible si uso glóbulos rojos 0 negativo y plasma B, ¿sí? Pero la idea es que ustedes piensen el hemocomponente ideal para cada exsanguino.
Bueno, y el plasma, como el bebé es AB y el plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos transfundidos y con los del bebé, va a ser solamente AB, ¿sí? Vamos con esta mamá, la número 5, es 0 negativo, tiene un anti-E chico, el bebé es A positivo, pese de 3 cruces, recién nacido 900 gramos y me piden para el exsanguino una sangre reconstituida al 60% de hematocrito, ¿sí? Recuerden que el hematocrito final te lo piden entre un 40 y 60% máximo. Depende del bebé, de las patologías que tenga asociadas y qué sé yo. Siempre es entre un 40 y un 60. Por lo general te piden 50 para partir la diferencia. Pero bueno, hay casos en que el bebé por ahí tiene, no sé, insuficiencia renal, entonces te piden más hematocrito. Bueno, depende, si le están pasando mucha medicación. Así que siempre es entre un 40 y un 60%. Como siempre, la volemia, como es un bajo peso, ¿sí? Se calcula con 100 mililitros kilo, entonces hago 0,9 porque es en kilos, acá yo se los pongo en gramos, por 100 me da 90 mililitros, tengo que exsanguinar 2 volemias, así que 180. ¿Y cómo calculo? La concentración inicial es el hematocrito de la unidad original, sin aditivos, sin conservantes. Más allá del anticoagulante que viene siempre, así que el hematocrito es entre 80 y 90%. El volumen inicial es lo que tengo que calcular, cuánto voy a usar. Concentración final es el hematocrito de la sangre reconstituida que tengo que preparar y el volumen final son las 2 volemias. Hago la cuenta de glóbulos rojos, necesito 135 mililitros. ¿Cómo calculo el plasma? Las 2 volemias, que es el volumen total, menos lo que calcule que voy a usar de glóbulos rojos. Entonces 180 menos 135 me da 45 mililitros de plasma. ¿Sí? ¿Qué voy a encontrar en el eluido? Como les dije al principio, suponemos que todos los bebés tienen el antígeno contra el que va el anticuerpo materno. En estos casos. Así que voy a encontrar el anti-E chico, sí, que es el anticuerpo irregular que tiene la mamá, el anti-A, porque el bebé es A positivo, es A, grupo A o A, y anti-AB. ¿Por qué? Porque la mamá es 0. Recuerden que las mamás 0, o sea, las personas grupo 0, tienen anti-A, anti-B y anti-AB. Y en comparación entre el anti-A, el anti-B y el anti-AB, el que más cantidad de IgG tiene es el anti-AB. Así que yo voy a encontrar estas 3 cosas en el eluido. ¿Sí? ¿Qué tipo de glóbulos rojos le voy a preparar? Que sean compatibles con el suero materno, ¿sí? Entonces, van a ser 0, si la mamá es 0 no puedo usar otro grupo ABO, ¿sí? En este caso positivo, porque el bebé es RH positivo y la mamá no tiene anti-D, ¿sí? Así que puedo usar 0 positivo. Podría usar 0 negativo también, pero es la segunda opción. Si tengo pocos 0 negativos, ¿por qué los voy a gastar en este bebé que no hace falta? ¿Sí? Y el plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos transfundidos y con los glóbulos rojos del bebé, ¿sí? El bebé es A y los glóbulos rojos son 0, no tienen antígenos, así que le voy a usar plasma A. Le podría pasar en su defecto plasma AB, que sería como el universal, ¿sí? Y recuerden que los glóbulos rojos, más allá de ser 0, porque en circulación voy a tener anti-A y anti-AB, tienen que ser antígeno E chico negativo. Vamos con esta mamá que de la primera tanda es la última, es A positivo, tiene un anti-S, el bebé es B negativo, ¿sí? Pesa 3.600 gramos y me piden una sangre reconstituida al 55%. Como es un recién nacido a término, se calcula la volemia con 85 mililitros kilo, 3,6 por 85 me da 306 mililitros. La exsanguina preparo 2 volemias, así que hago esto por 2, ¿sí? La concentración inicial es el hematocrito de la unidad, el volumen es lo que tengo que calcular, la concentración final es el hematocrito de la sangre reconstituida que me piden y el volumen final son las 2 volemias que tengo que preparar. Hago la cuenta y sé cuántos glóbulos rojos tengo que usar, ¿sí? ¿Cómo calculo el plasma? Otra vez, calculo las 2 volemias, que es el volumen total, menos el volumen de glóbulos rojos que calculé. Hago la cuenta y me da el volumen de plasma.
¿Qué voy a encontrar en el eluido? Los anticuerpos maternos. Como la mamá es A, voy a encontrar anti-B. Y como la mamá tiene anti-S, voy a encontrar anti-S. ¿Sí? Cuando... Ay, casi se me cae el micrófono. Cuando no se les aclara si el bebé tiene o no el antígeno, esto tómenlo también para el examen, tomen en cuenta que sí lo tiene, ¿sí? O sea, si yo no les aclaro que el bebé es S negativo, tomen en cuenta que tiene el anti-S. Si yo no les aclaro células adicionales, si hay algún anticuerpo que no descarté, tomen en cuenta como que lo tiene, ¿sí? Ese es un ayudín para el día del examen. Bueno, me perdí por dónde iba. El eluido. Como la mamá es A, va a tener anti-B en circulación, el bebé es B, así que lo voy a encontrar en el eluido. Y el anti-S porque el bebé es S positivo y la mamá tiene el anti-S. ¿Sí? Entonces, los glóbulos rojos tienen que ser compatibles con el plasma materno y el eluido del recién nacido. Y también compatibles con el grupo del bebé, ¿sí? Así que en este caso lo único que le voy a pasar es 0. ¿Podría en un caso extremo pasarle glóbulos rojos a? Sí, pero va a ser un matete después para cuando tipifica el bebé. Así que no se hace generalmente. Me han preguntado en Facebook y yo les dije, si es un raro caso en que la mamá tiene un anticuerpo contra antígenos de alta prevalencia poblacional y no consigo sangre por ningún lado y le tengo que sacar a la mamá, bueno, ahí sí le puedo pasar A, si el bebé es B. Pero si no, no se hace, no se usa, ¿sí? Se le pasa 0 cuando son A y B. Si la mamá fuera B y el bebé A, lo mismo, 0, ¿sí? En este caso, negativo, porque RH negativo, porque el bebé es negativo, ¿sí? No le paso RH positivo. Si bien los recién nacidos no generan anticuerpos generalmente irregulares, tampoco naturales por los primeros meses, se recomienda no pasarlos porque hay casos reportados que han generado anticuerpos, ¿sí? Después, bueno, entonces glóbulos rojos, 0 negativo. Que sean antígeno S negativo porque la mamá tiene el anti-S. Y el plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos transfundidos y con los glóbulos rojos del bebé. Los transfundidos no tienen antígeno SABO, entonces van a ser compatibles con el bebé. Que en este caso va a ser plasma B. Como segunda opción le podría pasar a B. Recuerden que el día del examen yo quiero que me pongan B. O en su defecto me ponen así. Primero el ideal y después el otro que es compatible. Bueno, vamos con el primer caso de la segunda tanda, ¿sí? Es una mamá A negativo, R', que tiene un anti-D, un bebé 0 positivo, R1R, PC positiva, 4 cruces, pesa 1100 gramos y me piden hematocrito 60% para la sangre reconstituida. Una aclaración de esto que por eso se lo puse. Cuando yo recibo al bebé, le hago el grupo y factor, es RHD positivo, por eso le puse el positivo acá, y con el fenotipo RH va a ser D, C grande, C chico, E chico. Entonces le asigno este genotipo más probable. Si yo tengo estudiada la mamá y es este genotipo, no puede ser nunca el bebé este genotipo. Entonces cuando nos pasa esto, lo que tenemos que hacer es corregir el genotipo del bebé y no sería el más probable, sino sería el posible, ¿sí? Para el fenotipo que tiene, este es el genotipo posible, estudiando a la mamá, ¿sí? Como es un recién nacido bajo peso, le calculo la volemia con 100 mililitros kilo, lo que se exsanguina son 2 volemias, ¿sí? Bueno, el cálculo es siempre lo mismo, la concentración inicial es la de la bolsa transfundida, el volumen lo tengo que calcular, concentración final es el volumen de la sangre reconstituida que me piden, el hematocrito, perdón, y el volumen final son las 2 volemias, ¿sí? Para calcular el plasma hago las 2 volemias menos el volumen de glóbulos rojos que calculé, me va a dar el total de plasma que tengo que transfundir, ¿sí? En este caso, los glóbulos rojos tienen que ser siempre compatibles con el plasma materno y con el bebé, y con el eluido del recién nacido, ¿sí? Así que van a ser 0 negativos, ¿sí? La mamá es A y el bebé es 0. Entonces le vamos a respetar el grupo ABO del bebé. Negativo porque la mamá tiene el anti-D, ¿sí?
Y en este caso lo que tengo que hacer es tratar de respetar el fenotipo del bebé, ¿sí? Que va a ser raro, o sea, no le tengo que exponer antígenos que no tiene. Entonces le voy a pasar o RR, R'R o R'R'. Y el plasma lo que tengo que hacer es que sea compatible con los glóbulos rojos transfundidos y con los glóbulos rojos del bebé. Como le paso 0, él es 0, le voy a pasar plasma 0, ¿sí? Pero le podría pasar cualquier plasma porque el bebé no tiene antígenos ABO y los glóbulos rojos transfundidos tampoco tienen antígenos ABO. Segundo caso de la segunda tanda, ¿sí? Es una mamá seropositivo, R1-RZ, tiene un anti-M y un anti-C chico. El bebé es B positivo, R2-RZ, ¿sí? PC de 3 cruces, pesa 2.900 gramos y el hematocrito de la sangre reconstituida es 50%. Como es un recién nacido a término, se calcula la volemia con 85 mililitros kilo, se calculan 2 volemias, ¿sí? La concentración inicial es la del hematocrito de la bolsa, la concentración final el hematocrito de la sangre reconstituida que tengo que preparar y el volumen final son las 2 volemias. Calculo. Y para calcular el volumen de plasma es el volumen de las 2 volemias menos el volumen de glóbulos rojos que calculé y me sale el volumen de plasma que tengo que usar, ¿sí? En este caso particular, fíjense que los glóbulos rojos son 0 porque el bebé es B y la mamá es 0, ¿sí? Cuando la mamá es 0, los glóbulos rojos que le puedo pasar son solo 0, ¿sí? Y positivo porque el bebé es RH positivo, la mamá no tiene anti-D. Y en este caso, el bebé es R2-RZ. Y yo le tengo que pasar antígeno C negativo porque la mamá tiene un anti-C chico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los glóbulos rojos RH positivo que no tienen C chico? Los R1-R1. ¿Por qué se los puse así con un asterisco? Porque fíjense que él es R2-RZ, ¿sí? Así que lo voy a estar exponiendo a antígenos que él no tiene, que es el E chico, él no tiene E chico, pero no tengo otra posibilidad. No voy a conseguir sangre RZ-RZ, ¿sí? Así que bueno, lo voy a estar exponiendo igual a un antígeno que él no tiene. Tienen que ser antígeno M negativo también porque la mamá tiene ese anticuerpo y si no en la prueba cruzada pretransfusional que se hace con el suero materno me va a dar incompatible, ¿sí? El plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos a transfundir y con los glóbulos rojos del bebé. El bebé es B, los glóbulos rojos son 0, ¿sí? A transfundir, entonces le puedo pasar plasma B o en su defecto plasma AB, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en el eluido? El anti-C chico, porque el bebé tiene antígenos C chico, ¿sí? El R2-RZ tiene antígenos C chico, E grande y C grande, además del D, ¿sí? ¿Y qué voy a encontrar también? Los anticuerpos de agua. En este caso el bebé es B y la mamá es 0, entonces la mamá va a tener tanto anti-B como anti-AB, ¿sí? Acá el tercer caso de esta segunda tanda es una mamá A positivo R2R, tiene un anti-Lewis y un anti-C grande. El bebé es AB positivo, AB negativo, perdón, R'R, ¿sí? Pesa 1000 gramos y el hematocrito que me piden es 55%. La volemia es el peso por 100 mililitros porque es un recién nacido bajo peso. Transfundo exsanguino 2 volemias, ¿sí? La concentración inicial es el hematocrito en la bolsa, el volumen inicial es lo que tengo que calcular, la concentración final es el hematocrito de la sangre reconstituida que me piden y el volumen final son las 2 volemias, ¿sí? Ahí calculo el volumen de glóbulos rojos y para calcular el plasma calculo las 2 volemias que es el volumen total menos el volumen de glóbulos rojos que calculé. Ahí me da el volumen de plasma que tengo que usar, ¿sí? Los glóbulos rojos que tienen que ser compatibles con el plasma materno y con el grupo del bebé, ¿sí? El bebé es AB. Así que lo que le voy a pasar es, como la mamá es A, tiene anti-B en circulación, a B no le puedo pasar, le paso solo glóbulos rojos A, ¿sí? La otra opción sería pasarle glóbulos rojos 0, ¿sí? Como el bebé es RH negativo, le voy a respetar el RH, ¿sí? Así que va a ser A negativo.
RR, ¿por qué? Porque la mamá tiene un anti-C grande, ¿sí? Así que son glóbulos rojos A negativo, RR, que es lo mismo que decir antígeno C negativo, ¿sí? Y el plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos a transfundir y con los glóbulos rojos del bebé. Como el bebé es AB, el único plasma que le puedo pasar es AB, ¿sí? ¿Y qué voy a encontrar en el eluido? El anti-C grande, porque el bebé se reprima, así que tiene el antígeno C grande, y el anti-B, porque la mamá es A. Este cuarto caso, la mamá es B negativo, RR, tiene un anti-P1 y un anti-G, ¿sí? El bebé es B negativo, R', PC positiva, pesa 3 kilos 100 y el hematocrito que me piden es 50%. Como es un nacido a término, la volemia de peso por 85 mililitros, exsanguino 2 volemias, ¿sí? Como siempre, la concentración inicial es el hematocrito de la bolsa, el volumen inicial es lo que tengo que calcular, la concentración final es el hematocrito de la sangre reconstituida y el volumen final son las 2 volemias. Hago la cuenta y calculo los glóbulos rojos que necesito. Y para calcular el plasma hago las 2 volemias menos el volumen de glóbulos rojos que calculé y me da el volumen de plasma. Y eso lo calculo, lo anoto acá. Los glóbulos rojos tienen que ser compatibles con el plasma materno y el fluido del recién nacido, así que el recién nacido es grupo B, la mamá es grupo B, ¿sí? Entonces le voy a pasar glóbulos rojos B. La otra opción es que le podría pasar son glóbulos rojos 0. RH negativo, porque el bebé es RH negativo, ¿sí? Y porque la mamá tiene un anti-G. Ahora vamos a aclarar porque acá les puse un asterisco. Y tienen que ser RR porque la mamá también tiene justamente el anti-G. Entonces necesito que no tenga el antígeno C grande. Y el plasma tiene que ser compatible con los glóbulos rojos transfundidos y los glóbulos rojos del bebé. En este caso le voy a pasar plasma B, así mantengo que le pase todo B. También podría pasarle glóbulos rojos, plasma AB, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en el fluido? Yo acá les puse el anti-G, ¿sí? Pero lo que yo debería hacer acá sí es distinto. ¿Se acuerdan que yo les dije que para transfundir lo que necesito, sea un anti-G o un anti-D más C, lo que voy a necesitar es transfundir glóbulos rojos que no tengan ni el antígeno D ni el antígeno C, y es indistinto el anti-G y el anti-D? Bueno, en este caso, como estoy hablando del eluido y el bebé es RH negativo y tiene el antígeno C grande, si es un anti-G, lo que voy a eluir es el anti-G. Si es un anti-D más un anti-C, lo que voy a eluir es el anti-C, nada más, ¿sí? No las dos cosas. ¿Por qué? Porque él no tiene antígeno D. Si es un anti-D más C, el anticuerpo materno son 2, en este caso 3 porque también tenía un anti-P1. Lo que voy a eluir de los glóbulos rojos del recién nacido es solo el anti-C. Si la mamá tiene un anti-G, lo que voy a eluir es un anti-G, ¿sí? El anti-P1 no lo voy a eluir porque es de tipo IgM y no pasa placenta, pero tengo que usar glóbulos rojos que no tengan antígeno P1 para hacer la prueba de compatibilidad. Vamos con el último caso de estas exsanguino. Igualmente mañana me pueden volver a preguntar lo que necesiten, ¿sí? Las veces que sea. Traten de corregir lo que ustedes ya hicieron con este video. Un poco tarde, se lo tendría que haber dicho al principio, pero traten de corregir lo que hicieron con este videito. Y cualquier cosa mañana me preguntan, ¿sí? Las veces que quieran, las preguntas que quieran. Bueno, es una mamá AB negativo, RR, con un anti-D, con un anti-C y con un anti-M. En este caso sabemos que no es un anti-G. ¿Por qué? Porque reacciona a temperatura a 37 sin CUMS el anti-D. ¿Se acuerdan que coincidía la clave? Y después en CUMS coincidía con el anti-D más el C. Y tiene el anti-M. Y el bebé es A positivo, R2R, PC positiva, pesa 1,9 kg y el hematocrito que me piden de la sangre reconstituida es 60%. Como es un recién nacido a término, no es bajo peso, se calcula la volemia con 85 mililitros kilo,
¿sí? Se exsanguinan 2 volemias. La concentración inicial es el hematocrito de la unidad. El volumen inicial, que es lo que calculo, es la cantidad de glóbulos rojos que necesito. La concentración final es el hematocrito de la sangre reconstituida que me piden. Y el volumen final son las 2 volemias. Hago la cuenta y calculo los glóbulos rojos que necesito. Y para el volumen de plasma hago el volumen total, que son las 2 volemias, menos el volumen de glóbulos rojos que calculé y me da el volumen de plasma. ¿Qué voy a encontrar en el eluido? Solamente el anti-D, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mamá es AB, no tengo anticuerpos de ABO que me interfieran, ¿sí? No va a haber anticuerpos ABO afectando al recién nacido. La mamá tiene un anti-C grande y el bebé no tiene el antígeno C grande, ¿sí? Con este genotipo, el fenotipo es C chico, E chico, E grande. Y el D porque es RH positivo, ¿sí? Así que el anti-C no lo voy a sacar en el eluido, ¿sí? Y el anti-M tampoco porque era de tipo IgM, no pasa placenta. Así que lo único que voy a tener en el eluido es el anti-D, el anticuerpo irregular. ¿Cómo me fijo qué tengo que fijarme para saber qué glóbulos rojos utilizar que sean compatibles con el plasma materno y con el eluido del recién nacido, ¿sí? Como el bebé es A, la mamá es AB, no tiene anticuerpos de ABO, ¿sí? Entonces le voy a pasar glóbulos rojos A, igual que el bebé, le respeto el grupo. La otra opción sería pasarle glóbulos rojos 0, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es respetar el fenotipo RH en lo más posible al bebé. Entonces le voy a pasar A negativo que sean R chica, o que sean R2' R, porque él tiene la letra E grande, ¿sí? Nunca R' porque la mamá tiene el anti-C, ¿sí? Y lo que me tengo que fijar es que sean antígeno C negativo y antígeno M negativo, para que la prueba pretransfusional cruzada me dé negativo, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos. Cualquier duda me preguntan mañana o me mandan mail o lo que sea, como quieran, ¿sí? Mañana a las 6 por... no era por Zoom, era por la otra plataforma que no me acuerdo el nombre, ¿sí? Ahora cuando se lo subo les recuerdo igual por qué plataforma es. Si lo van a usar desde el celular se tenían que bajar la aplicación, que no me acuerdo el nombre, y si lo usan desde la compu con el link nada más entran y participan de la charla.